Buenas noches, amigos. Se ha actualizado el informe médico de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que ayer estuvimos conversando con sus familiares, con su hermano, con su hija. Y bueno, hay algunos puntos que parece que preocupan a los médicos, particularmente dos puntos. El punto número 3 de las conclusiones señala o advierte de la taquicardia ventricular no sostenida esporádica, con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. Es primera vez que en un informe médico de Kuczynski se menciona una posibilidad directa de muerte. Y el otro punto que me informan preocupa a los médicos es el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Estas son, digamos, novedades frente a lo que se conocía antes, que eran los problemas de autocoagulación, ¿no? Y de la hipertensión arterial y la fibrilación auricular crónica, que eran, pues, se supone, las situaciones que venían siendo controladas. Evidentemente, bueno, esto es parte de lo que se está discutiendo ahora, pero a mi entender es de lo más delicado, ¿no? Frente a la situación del caso Lavajato y, por supuesto, de las revelaciones de Jorge Barata, que siguen dando que hablar. Para comentar estos temas se encuentra con nosotros el abogado penalista Luciano López, a quien le damos la bienvenida. Doctor López, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. La situación de Kuczynski. Él ahora mismo tiene una prisión preventiva ya dictaminada. Ayer conversábamos con sus familiares y nos confirmaban que ya pues César Nakazaki ha presentado la apelación. Claro. ¿Esta en qué tiempo se ve? ¿Cuánto tiempo se puede demorar una apelación? Es bastante corta, entiendo que por lo menos debe demorar una semana como para que tengan ya en audiencia, porque como se trata de una privación de la libertad, entonces el trámite es lo suficientemente célere. En el caso de él, bueno, la discusión clave está en si es que cumple o no cumple los requisitos de la prisión preventiva, es decir, si hay peligro procesal de fuga real, si es que hay obstrucción de la justicia, y el elemento adicional de la discusión sobre si es que le corresponde la detención domiciliaria o no, porque para que todos nos entendamos, la detención domiciliaria es un sustituto, o sea, opera en defecto de la prisión preventiva. Es decir, ¿te correspondería la prisión preventiva si no tuvieses algún elemento particular? Sí, ok, pero si tienes requisitos como la edad o demostración palmaria de alguna afectación a la salud concreta, que es lo que exige la ley, pues entonces te correspondería. En el caso de él, recordemos que el juez ha señalado de que la detención domiciliaria no garantiza que él se pueda fugar o que pueda obstruir la acción de la justicia, y que el problema médico que tiene, al menos en el momento en el que se evaluó, porque acabo de escuchar una actualización médica sobre él, en ese momento los médicos legistas o los del Instituto Médico Legal lo que dijeron era de que no se trataba de una enfermedad grave y que en todo caso eso se podía abordar con un tratamiento ambulatorio. Pero esto va más allá, porque el cuestionamiento previo de los abogados de Kuczynski iba a que si era necesario, o si, mejor dicho, si se justificaba una detención preventiva en esas circunstancias. Yo, ¿no? yo en lo particular, no lo he dicho hoy, lo he dicho también en otras oportunidades, me parece que en el caso concreto de Kuczynski hay que distinguir. Yo sí veo que tienen elementos serios sobre el tema de fondo, de que tienen un caso como para seguir avanzando, porque hay evidencias de que aparentemente se trata de un caso de lavado de activos. Pero eso es muy diferente a si realmente necesitas asegurarlo confinándolo en una prisión porque se va a fugar o porque va a haber obstrucción de la justicia. Estos dos elementos, en el caso de él, yo no los veo claros. Veo que tienen un caso, sí, claro. Pero es un caso para que siga madurando. Y este punto de la organización criminal, que también se critica, la organización criminal de tres, donde está la secretaria y el chofer. Pero Enrique, en todo caso, eso es parte de la investigación y de la maduración. Exacto, o sea, eso no tiene nada que ver con Al menos lo que veo es que hay elementos como para seguir avanzando. Hay una sospecha razonable, yo sí veo que hay una sospecha razonable, pero eso no es lo que se discute, al menos fuertemente. O sea, sí se toma en cuenta, evidentemente, en el caso de una prisión preventiva, pero el punto de quiebre, por decirlo de alguna manera, para que quede muy claro sobre el tema de la prisión preventiva, es si el tipo se te va a fugar o te va a obstruir la acción de la justicia durante el tiempo que dura la investigación. O sea, ¿quiere decir que tienes elementos para decir que te va a obstruir la acción de la justicia durante 36 meses porque en teoría falseó el domicilio de su contadora? Podrá ser un acto, incluso si fuera correcto, sería un acto de inconducta procesal, pero de allí a que sea proporcional para que los 36 meses lo tengas asegurado, yo no lo veo lo suficientemente Usted ha mencionado una palabra, creo que es clave ahora, proporcional.
¿Estamos siendo proporcionales? ¿Los fiscales están siendo proporcionales en sus decisiones? ¿Es proporcional, digamos, la coima que parece ser de Alejandro Toledo, 31 millones de dólares, con unas consultorías? ¿O es proporcional a aportes de campañas? Quisiera saber su opinión. Si todo, digamos, de alguna manera, en lo que tiene que ver con presidentes, expresidentes, grandes líderes políticos, digamos, merece pues prisión preventiva, porque parece la gente lo que está diciendo es, bueno, sí, todos para adentro, ¿no? Claro. O sea, evidentemente se está respondiendo a eso también, a ese impulso ciudadano, ¿no? Claro. Yo creo que en ese caso, nosotros los abogados, que al menos no tenemos interés de parte, y ustedes los periodistas, creo que ahí confluimos en que hay que tratar de informar a la población sobre qué cosa es qué. Distinguir, lo primero. Yo creo que para hablar de proporcionalidad y distribuir responsabilidades, primero hay que distinguir quién es el que decide. El que decide no es el fiscal. El fiscal, como nosotros los abogados que estamos en juicio, los dos nos podemos decir, como se dice popularmente, la vela verde y pedir lo que sea. El que decide es el juez. Así que el que tiene que asumir la responsabilidad, la ponderación, el peso de la decisión es el juez, no es el fiscal. El fiscal puede pedir muchas cosas, el juez es el que decide. El juez decide si es mese partes o no, Enrique. Ahí está el detalle del asunto. Lo segundo que habría que decir es que eso se tiene que medir en cada situación concreta. Como mencionábamos hace un momento sobre el tema de Kuczynski, tú puedes tener un caso sólido, caso Toledo, caso Kuczynski, y podríamos seguir hablando de la lista. Una cosa es el caso que suma para la prisión preventiva, pero el punto de quiebre, y en eso hay que martillar, el punto de quiebre es si tienes peligro de fuga o si tienes obstrucción de la justicia. Si el señor Toledo estuviese aquí en el Perú, ¿cómo te explico que no va a superar pues el requisito del peligro de fuga, evidentemente? Entonces vas a tener que medir en esa situación concreta y, hombre, ese definitivamente va para adentro, para decirlo popularmente. En el caso de la señora Fujimori, yo no le veo peligro procesal de fuga, pero sí veo elementos de obstrucción de la justicia, porque está acompañada de todo un aparato. Entonces, no es tanto el tema, o sea, es importante el tema de fondo, sí, claro, pero para prisión preventiva, como es una medida preventiva cautelar, básicamente el peso está en el peligro de fuga y la obstrucción, y cada caso se tiene que medir de manera distinta porque es una situación particular pero en cada situación. pareciera que los jueces lo están viendo todo igual, ¿no? O sea, a la hora de... por como eso, usted dice, los fiscales, y yo he hablado con los fiscales, y en algunos casos, bueno, uno discrepa como periodista, que sé yo, claro, uno sencillamente no... Pero el fiscal Vela, con mucha razón, me dicen, nosotros a veces podemos jugar duro, pero dentro de los marcos de la Constitución. totalmente de acuerdo. ¿No? O sea, ellos piden, el que no pide, ¿cómo es ¿no? O sea, bueno, ¿no? Exacto. O sea, ahí estamos en pero el lo que punto. voy es que la Corte Suprema te lo está diciendo, el Tribunal Constitucional te lo está diciendo, y el juez es como que normal nomás. Sí, recíbame que yo los voy a meter a todos adentro, porque el objetivo es tener la Diroes llena. Habían 4 espacios más, ya se mató uno, ¿no? Pero entonces hay que, bueno, no sé, la señora Villarán seguramente. Pero, o sea, yo no veo yo no veo la verdad que el Poder Judicial esté discriminando, perdón, no me parece. Y me he soplado a las audiencias en buena medida y... Yo también las trato de seguir. No lo entiendo bien. Yo veo un tanto relajado en algunas situaciones, en algunos sí he visto que han puesto un poco más de ser prolijos en las razones. No, y hay casos que se justifican sin duda alguna. Exactamente, pero hay algo que creo que también hay que martillar, porque si hablamos de responsabilidades, la mayor responsabilidad, y me parece que en eso coincidimos, es que la responsabilidad grande está en el juez, pero también hay una responsabilidad del Ejecutivo. Porque si, por ejemplo, le pedimos a los jueces que sean garantistas, que es lo que correspondería para aplicar en lo que cuando deba ser que exista un peligro de fuga, una obstrucción de la justicia, si es que eso no se da y el juez decide como corresponde que el señor enfrente su investigación en libertad, ¿qué pasa si se fuga? Ya hemos tenido casos como el de Moreno, o hemos tenido casos como el de Nostroza, que lo que te revelan es que 2 cosas. La primera, ¿y los grilletes electrónicos para cuándo? Punto número 2, si es que das una detención domiciliaria. Y lo segundo, ¿cómo estamos con recursos humanos suficientes para si es que, por ejemplo, a alguien le ponen una detención domiciliaria, esta puede hacerlo No, claro, y efectiva? antes pues se ha visto a los policías comiendo chicharrón con exacto, y tercero, Enrique, las fronteras. ¿Cómo estamos con el tema de fronteras? Porque si tú le pides responsabilidades al juez, que hay que pedírselas, pero también tienes que acompañar las decisiones, porque a la hora, por ejemplo, recordemos,
se fue Moreno y que es lo primero que se ha volteado a decir, ¿por qué la sala lo dejó libre? Entonces, creo que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades con rigor y con seriedad, y eso hay que repartirlo y hay que señalarlo claramente. Anoche le preguntábamos al ministro de Justicia precisamente sobre el tema de los grilletes y su respuesta me sorprendió, porque lo que dijo fue que, bueno, todo está listo, pero que el Poder Judicial no quiere usar grilletes. Que el Poder Judicial no le gusta la idea de los grilletes. No sabemos si sea precisamente por los casos que usted dice, que aún así no confíe en los grilletes, ¿no? Yo creo que de repente se puede confiar más en los grilletes que... Bueno, habría problemas seguramente en el centro de control, sabe Dios. Pero al parecer el Poder Judicial, y fue bastante enfático, él dijo, oye, ya, utilicen esta herramienta porque esto está allí. Hay 18, me parece, que se han aplicado solamente, y según él, el Poder Judicial no los está tomando. Mira, Enrique, tú me dices eso y yo lo primero que digo es, a ver, ¿qué podríamos sugerirle entonces al presidente de la República? ¿Debería llamar a un Consejo de Estado entonces? ¿Debería llamar al presidente del Poder Judicial a que se siente? Porque de lo contrario, los ciudadanos creo que no nos merecemos que se estén tirando la pelota. No lo escuchamos mucho tampoco el presidente del Poder Judicial, ¿no? Creo que no es bueno para ninguno de nosotros los ciudadanos que nuestros representantes se estén tirando la pelota. Que el señor ministro de Justicia diga, no, es culpa del Poder Judicial, y el presidente del Poder Judicial diga a lo mejor, no, en realidad a mí me falta presupuesto. Para evitar esos problemas, Consejo de Estado, y que todos se sienten y nos digan realmente qué están pasando, mirándose las caras y todos juntos. Porque los ciudadanos nos merecemos respuestas efectivas y que todos asuman sus responsabilidades como corresponda y no se nos estén peloteando, porque eso no nos conviene a nadie. ¿Las intervenciones de Jorge Barata cambian radicalmente el curso de las investigaciones? Radicalmente, yo lo que veo es ¿Las confirman? Yo lo que veo es que las confirman, porque hay que ponerlo en contexto, ¿no? No es que con Barata estamos en el cierre del juego, ¿no? Sino que estamos más bien abriendo el juego, porque Barata es más bien la culminación de un conjunto de declaraciones y de aportes de pruebas de este marco de la colaboración eficaz, la primera empresarial. Porque Odebrecht, al momento de celebrar la primera colaboración eficaz empresarial, lo que ha hecho es poner a todos sus funcionarios, y por eso es que han declarado varios, y el telón de fondo ha sido el señor Barata. Es una decisión corporativa, evidentemente. Por supuesto. A Barata le paga el abogado, el señor Kaufman, que me dicen que no es barato. No es barato, se lo pagan a Barata. No, o sea, es que qué curioso. No. Pero, Enrique, además de lo curioso, lo cierto es de que, para que toda la ciudadanía además lo tenga muy claro, el colaborador primero es un culpable. O sea, acepta responsabilidad. No es un testigo, el testigo es el que ve algo y no tiene responsabilidad. No, son personas que tienen responsabilidad, que la han admitido. Y lo segundo es que no basta solamente en que diga cosas, sino que tiene que hablar y demostrar, hablar y demostrar. Por eso es que puedes haber escuchado que alguna de las cosas que han podido hablar los fiscales o de los trascendidos de prensa, bueno, el fiscal sí lo ha dicho, es de que, por ejemplo, se ha comprometido a presentar más de 4.000 folios de documentación. Eso es muy importante por dos razones, porque entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta con la que se inició, reafirma, es radical. Yo creo que les permite a los fiscales, en cada caso, dependiendo del estado procesal en el que se encuentra, madurar su caso, que lo más importante no es estar tanto con las prisiones preventivas, usarlas si es necesario, sino llevar a juicio a las personas si tienes acusación. Y conseguir sentencias. Y conseguir sentencias. Ese es el gol. Entonces, lo que creo en este caso es que es muy importante. Además, grafica por qué había tanta gente interesada en que el acuerdo de colaboración eficaz no se dé, ¿no? Y entonces esto más bien debe servir de referente para los próximos acuerdos de colaboración eficaz empresariales, porque es la herramienta más eficaz para luchar contra la corrupción. Toquemos un par de casos. Uno es el caso de Alejandro Toledo, donde, bueno, ya se hizo hasta memes, pues, no, oye, Barata paga, no voy a decir la otra palabra que me encantaría decirla, ¿no? Bueno, y efectivamente lo que ya se venía manejando en medios de prensa antes, esta coima parece ser de 31 millones de dólares. Usted participó en la defensa de Toledo antes de que Toledo se fugue. Sí. Y en ese momento la estrategia de Toledo era decir, bueno, esto es de Maiman. Hoy he escuchado al señor Benítez, que es el abogado actual ya con Toledo fugado, pues es la situación, la verdad, más complicada que uno ve la de Toledo. Y siguen insistiendo en que, bueno, que la cosa es de Maiman y Maiman miente. Es posible, sé que conoce el caso, es posible que Toledo pueda decirle a los peruanos a la cara
Ahora, que esto era de Maiman y que Barata sigue mintiendo, con los elementos que tenemos puestos sobre Yo la te mesa. agradezco que me hayas hecho referencia a ese tema, porque efectivamente, cuando nosotros tuvimos el asunto, lo tuvimos hasta que se reveló. Es más, ¿sabes qué? Me acuerdo hasta la fecha exacta, 2 de abril, no, perdón, 2 de febrero del año 2017, cuando el 2 de febrero del 2017 se reveló de que él había recibido 20 millones de dólares, nosotros dejamos la defensa inmediatamente. Y más allá de nuestras razones personales de a quienes defendemos y a quienes no, lo cierto es que hasta ese momento del estadio efectivamente la versión era Maiman, y para nosotros, bueno, Maiman es un empresario, es una persona muy rica, puede ser cierto. Pero cuando ya aparece esa información, al menos además sucedió lo que yo me imaginaba que iba a suceder. Maiman no iba a poner en riesgo su patrimonio, así que iba a cogerse una colaboración eficaz. Entonces, para ir al grano, lo que yo veo de la situación de Toledo es que me da la impresión que es una investigación que prácticamente estaría con la colaboración eficaz de Maiman y con la colaboración eficaz empresarial de Odebrecht. Me da la impresión que ese caso ya debería ir para acusación, porque tienes prácticamente todo el círculo cerrado. Ya, Lo puedes acusar con él afuera, ¿no? lo que pasa es que, como mencionábamos hace un momento, las colaboraciones eficaces no solamente son dichos, sino se tienen que comprobar. Los folios, ¿no? Entonces, el señor Maiman, sus dichos los tiene que haber corroborado. Entonces, definitivamente tiene que haber documentado la ruta del dinero a quienes Eso le entiendo dio. que ya está sin- Por supuesto. Entonces, él ya tiene acuerdo, colaboración eficaz celebrado. Entonces, si ya tiene esas declaraciones más sus evidencias, y luego tienes en este caso declaraciones más evidencias, el caso está para juicio. O sea, es más, me parece que si bien el tratado de extradición con los Estados Unidos es un tratado que te pide un mínimo de evidencia, no te pide que le pruebes todo, creo que sobre todo la colaboración eficaz de Maiman debiese reforzar la estrategia que debe emplear el Estado ante las Cortes estadounidenses. En el caso de García, bueno, también es muy compleja la situación del señor Nava, ¿no? Sí. Quería rematar con... Lo que pasa es que ahí el Estado procesal es diferente, porque a diferencia del caso Toledo, que ya está en la segunda etapa, que es lo que llamamos investigación preparatoria, en el caso García está cerrando más bien la primera, Ya. que es la de investigación preliminar. Los estadios procesales son importantes porque ahí la investigación más bien como que recién está amalgamando. Y la declaración de la colaboración eficaz de Barata, que cierra el círculo, al menos en este primer tiempo, con el resto de funcionarios de esta organización, lo que permite es que la Fiscalía entonces pueda cerrar la etapa de la investigación preliminar, que te aseguro eso va a pasar la próxima semana con toda seguridad. Va a venir la famosa prisión preventiva para asegurar a las personas que se necesiten asegurar por peligro de fuga o demás, que creo que, por ejemplo, el caso del hijo del señor Nava estaría pues ahí con ese serio problema, por ejemplo. Y entonces vas ya a una investigación preparatoria en donde los fiscales debiesen tener una estrategia en tratar de hacerlo lo más corto y sobre todo contando con la mayor evidencia posible, que me imagino la colaboración eficaz con Odebrecht debe haber logrado ese objetivo. Si fuera así, porque como hablábamos hace un momento, lo más importante es llevar a la gente a juicio y buscar condenas. Y en el caso de Nava también parecen ser bastante claros. O sea, están las Pareciera transferencias, que está sí. la colaboración de Barata, pero por el otro lado los apristas están defendiendo la memoria del fallecido expresidente. Bueno. Entonces dicen que no le han dejado preguntar sobre el expresidente, que le han puesto palabras en la boca, ¿no? Porque ahora veíamos Atala y Nava eran los Maiman, los ¿no? Maiman de García. Pero entonces Nidia Vilches nos decía que eso en realidad ha sido la pregunta de José Domingo Pérez, en fin. Es lo que también he escuchado. Ya pasa a otro nivel de discusión, finalmente con una persona fallecida. Entonces, bueno, García está fuera de la investigación como tal. Sin embargo, ahí siempre es importante aclarar. Está extinguida la acción penal, que en castellano significa que ya no lo puedes perseguir penalmente. Pero eso no significa que tú no puedes averiguar los hechos para poder determinar responsabilidades de los roles de cada actor en esta novela. Hay el punto clave final, que es, digamos, de una manera el epílogo del caso García, que es que la plata que le dan a Nava, según la información que había alcanzado previamente la empresa, la retiran. O sea, la plata es retirada, con transferencias, me parece, a cuentas de acá, o entonces se puede saber cuál ha sido el destino final del dinero, ¿no? O sea, por lo menos ya si lo retiré, bueno, pues lo retiré, Nava confirmará si eso llegó a García o no, ¿no? Debería ser en todo caso. ¿Podría ser un atenuante para Nava
eventualmente, si es que llega a demostrar que la plata llegó a García, que no era para él? No, ninguna, porque en realidad es demostrar el rol. Cuando estamos hablando de lavado de activos, Enrique, los roles de cada persona en esa historia de lavado es quién hace qué. Yo tengo, porque la tenencia es lavado. Yo retiro y convierto. Eso es otra conducta de lavado. No son atenuantes, sino son conductas. Pero ¿qué pasa si nada dice esto era para otra persona? Esta plata, ok, sí, yo recibí esa plata, pero quien pidió la coima, por ejemplo, es el señor García. Perfecto. Entonces... para efectos de la persecución ya no te va a poder servir porque simplemente el señor ya está fallecido. Si se acoge a la confesión sincera, pues entonces es una rebaja adelantada que le rebaja condena. Lo que más le conviene en realidad es colaboración eficaz. Lógico. Y para ir terminando, el caso Villarán. El caso Villarán también, bueno, lo hemos visto ahora en su casa de Lurín, ¿no? Ese estadio procesal, segunda etapa, está en investigación. Entonces, Vela lo que señala es que a ella no le han podido dar medidas más restrictivas porque Hamilton Castro había de alguna manera puesto un candado para había pedido medidas menores. Eso se puede cambiar, ¿no? Lo que pasa es que para cuando la cambias, como tú, o sea, el sistema funciona así. El fiscal tiene el dominio de pedir ciertas cosas, como tú muy bien lo identificaste hace un momento. Si pides más, obviamente es lo más saludable. Ok, ahí pidió menos. Ya. Entonces, cuando tú pides menos y luego quieres pedir más, entonces tienes que justificar por qué estás pidiendo más. Entonces, tu nivel de prueba, tu nivel de argumento sube. Entonces, entiendo grosso modo por dónde va Vela y Pérez cuando explican esta situación. Lo que entiendo es que como ya están en segunda etapa, me da la impresión que puede estar pasando, con las evidencias que están recogiendo de este procedimiento de colaboración eficaz, algo probablemente similar al caso de Toledo, que como están en segunda etapa, a lo mejor el caso ya lo tienen para madurar, y es el momento entonces de formular acusación, que es lo más saludable. Porque hay que recordar además que, bueno, yo en realidad todavía tengo cierto escepticismo sobre lo que va a pasar en términos de sentencias con los casos que tienen que ver con aportes a campañas, ¿no? Por lo que ya sabemos. Sí, claro. Por lo que ya sabemos, Ahí que siempre ha sido un delito administrativo, que acá estás echando mano al tema de organización criminal, con el tema de lavado de activos. Evidentemente la defensa va a decir, ¿y yo qué diablo sabía que Odebrecht era una gran empresa coimera? Que es lo que dice un poquito Keiko Fujimori. Y ¿no? la fiscalía tendría que probar que ellos sabían que el origen era ilícito. Exacto. Entonces tu estándar de prueba sube. Pero en el caso de Susana Villarán, independientemente del origen ilícito, lo que yo veo es que hay obras. Hay obras que se modifican a partir de lo que indica, parece ser una coima millonaria. Yo pienso Entonces, lo mismo. Eso es bien complicado para Susana Villarán. Yo pienso lo mismo. ¿No? Es más, si García estuviera vivo, probablemente es la misma lógica. ¿Ok? Es la misma lógica, porque estarías hablando de sujetos que habrían recibido dineros y que estaban en situaciones de gobierno, que entonces podían entonces ahí se ve el viaje de la ministra, que antes fregaba, entonces después ya no fregaba. En el caso del gobierno municipal sucedería lo mismo. Yo concuerdo, yo veo lo mismo y por eso es que, a diferencia del caso de García, que todavía está en la primera etapa, o sea, recién estamos para ir a la segunda etapa, pero que podría cortarse ya dependiendo de las evidencias, en el caso de Susana Villarán está en segunda etapa, como el caso de Toledo, y entonces estas colaboraciones probablemente debieran simplificar. Sin conocer el caso, entiendo por las referencias que es lo que debería pasar. Porque si ya el fiscal anteriormente pidió menos, sí, pues es cierto, él estaría hipotecado. Entonces ya depende si es que ya estás muy cerca a formular acusación, lo más recomendable sería formular acusación y llevar a juicio. Porque en el caso de ella, correcto, yo también pienso lo mismo, está complicada porque estaba en una situación de gobierno. Estaba en una situación de Exactamente. Efectivamente. Gracias, Luciano López. Al contrario, gracias a Rico por esta noche vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, bueno, con este problema que se ha armado o este impasse entre la Contraloría y el Tribunal Constitucional a raíz de este fallo que, según la Contraloría, pues le va a limitar la lucha contra la corrupción y tiene que ver con el tema de inhabilitación de funcionarios. No se vayan. Controversia ahora mismo entre la Contraloría y el Tribunal Constitucional a raíz de un fallo que, según la Contraloría, afectaría casos de implicados, funcionarios públicos implicados en corrupción en un número de aproximadamente 15.000. El tema de inhabilitación que Contraloría podía de alguna manera expedir está siendo limitado, según este fallo. Vamos a ver los detalles. Pero antes vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, al respecto, rápidamente. La referida sentencia
fortalece la lucha contra la corrupción porque constitucionaliza y convalida la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, que antes de la sentencia del Tribunal Constitucional venía siendo cuestionada bajo el argumento de que el artículo 82 de la Constitución le otorga a la Contraloría General de la República solo una facultad de supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto público del Estado, no así de sanción. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto por mayoría que dicha facultad de sanción se encuentra implícita en la facultad de supervisión. Por lo tanto, esta sentencia fortalece a la Contraloría en su competencia de ejercer sanción frente a actos infractores de la ley. En ese sentido, reitero, la sentencia del tribunal fortalece la lucha contra la corrupción al ratificar la constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Un poquito de contexto para que entiendan los televidentes de dónde sale esto. Es un fallo del TC, es en respuesta a una demanda del 2015, presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra esta ley, la ley 29622, que modifica la número 27785, que es, ¿qué cosa es? La ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Vamos a darle la bienvenida ahora a el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública de la Contraloría General de la República, Humberto Ramírez Trucios. Señor Ramírez, gracias por estar con nosotros. Esta es... iba tras un artículo, ¿no? En particular de esta ley orgánica de la Contraloría, ¿no? Es un artículo que ¿qué le permitía a la Contraloría en ese caso? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias por la oportunidad. En principio, reconocer que lo que dice el presidente del tribunal en este corto que acabas de pasar, es cierto, es cierto. O sea, lo que ha hecho el tribunal es reconocer la facultad que tiene la Contraloría de poder sancionar y de poder procesar a aquellos funcionarios o aquellos servidores que hayan cometido algún hecho de inconducta funcional. La demanda pedía que la Contraloría no sancione prácticamente. Así es. Ese era el propósito. Pero adicionalmente incorporaron el cuestionamiento al artículo 46 de la ley 29622. En el artículo 46 se establecen cuáles son las conductas que pueden ser factibles de sanción. Pero este mismo artículo 46, bajo una técnica normativa que en su momento empleó el Congreso y luego el Poder Ejecutivo, le permitió que a través de un decreto supremo se especifiquen cada una de estas conductas. Se señale con precisión cuáles son los supuestos en los cuales uno puede sancionar. Y es bajo este marco legal que ha venido actuando la Contraloría. La Contraloría, utilizando este marco legal que le dio el Congreso y luego el Ejecutivo, ha venido procesando todos los casos de responsabilidad que ha podido identificar, al extremo de que hoy día tenemos cerca de 4.500 funcionarios o servidores sancionados de manera definitiva. ¿Cuál es el gran problema que viene acá? Que al declarar inconstitucional este artículo, ha generado de que no tengamos la herramienta con la cual podamos sancionar, porque ya no hay los artículos donde se especificaban cuáles eran las conductas factibles de sanción. O sea, nos dan la facultad sancionadora, sí, nos la dan en el papel, pero al momento de poder aplicar ya. ¿Y qué cosa voy a sancionar? ¿Dónde está la conducta que voy a sancionar? Y te voy a poner dos ejemplos que pueden graficar muy bien esta situación. El Ministerio de Salud tuvo a su cargo la ejecución del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Servicios de emergencia que requería toda la ciudadanía de Villa El Salvador. ¿Qué cosa detectamos allí? Que el contratista había solicitado a lo largo del proceso de ejecución que se le reconozca la ejecución de 4 trabajos adicionales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hicieron los funcionarios del Ministerio de Salud? Se demoraron, Enrique, 344 días en aprobar esos adicionales. ¿Qué generó ese atraso? ¿Qué generó ese acto de negligencia? Que el Estado peruano tenga que reconocer y pagarle al contratista más de 9 millones de soles. Esa conducta... Esa ya no la pueden sancionar. Ya no la podemos sancionar porque ya no existe en el catálogo de resoluciones. Ya no existe. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? En el fondo, como yo lo decía de alguna manera,
Eso es un certificado de buena conducta a esas personas. Esos 12 funcionarios que estaban involucrados en estos hechos, no los O vamos sea, a les poder... están eliminando el catálogo De infracciones. de infracciones. Y Ese artículo con- contenía el catálogo de infracciones. Contenía el catálogo de infracciones de cuatro infracciones genéricas, que Ya. luego estaban desarrolladas en un reglamento. No estamos hablando solamente de inhabilitación, porque lo que señala el Tribunal Constitucional, lo ha señalado tanto Blume como Espinosa Saldaña, Así es. y dicen, reconocemos la facultad sancionadora Así y como es. usted dice, como tal se reconoce explícitamente Así que la es. Contraloría puede Claro, sancionar. claro que sí. Pero ellos señalan, la inhabilitación la tiene que hacer un juez, no la tiene por qué hacer la Contraloría. Ahí estamos hablando de solamente un aspecto de lo que usted me está diciendo. A esta gente Así del es. Ministerio de Salud le correspondía la inhabilitación, por ejemplo. Por ejemplo, le correspondía la inhabilitación en el supuesto de que luego del procedimiento, porque estábamos en pleno procedimiento, efectivamente detectemos el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Pero también podía ser el caso de que también podíamos aplicarle sanciones que van desde los 60 días hasta los 2 años Ya. de suspensión. Te pongo otro caso más para que pueda la ciudadanía entender bien la situación. En Loreto, recibimos una serie de denuncias de la ciudadanía que tenían que ver con atentados contra infracciones que tienen que ver con las conductas sexuales. Ajá. ¿Ok? Mucho tráfico sexual, Así ahí, es. mucha prostitución infantil. Así es, así es. Estas denuncias, encontramos 55 denuncias, Enrique. Encontramos 55 denuncias. ¿Contra quiénes? Contra profesores que estaban en el ámbito de las UGELes de Mariscal Castilla, de Requena y de Loreto. 55 denuncias que estaban encarpetadas en las oficinas de 28 funcionarios de esas UGELes. A esos 28 funcionarios que tuvieron encarpetadas y que permitieron que estos profesores puedan seguir dictando clases sin ningún tipo de No encubrimiento, restricción. no Así es. encubrimiento de un delito. No pasó absolutamente nada. Desde el punto de vista administrativo, nosotros estábamos procesando ante el reclamo de la ciudadanía. Bien. Hoy día ya no podemos hacer. ¿Y qué cosa le vamos a decir a la ciudadanía? ¿Cómo le vamos a decir? Oiga, discúlpeme, pero ya no podemos hacer más nada. ¿Cómo se soluciona esta situación? La verdad, en principio estamos ¿Ustedes adoptando... pueden de alguna manera hacer una apelación al TC? No, ya es una decisión definitiva. Y el TC sabemos que es la última Es instancia. la última instancia, pero hay dos temas que estamos planteando. Uno, que estamos pidiendo una aclaración de algunos aspectos para que nos indiquen si este tipo de esta sanción, esta sentencia, finalmente tiene injerencia. ¿Hasta dónde, mejor dicho, hasta dónde tiene injerencia en los procesos que están en curso, que son los que más nos preocupan y que en la práctica ya no vamos a poder sancionar? ¿Ahí hay 15.000? Ahí hay 15.000. Ya. Ahí hay 15.000. Y por otro lado, este artículo 46 fue modificado en el año 2018. Ya. Y esa modificación no ha sido tocada. Ok. Entonces también le vamos a preguntar, oiga señor, ¿qué va a pasar con esta Es una modificación? modificación beneficiosa para estos fines. De alguna manera, de alguna manera. ya, ok. Pero adicionalmente, lo que nos ha dicho el tribunal es que, en buena cuenta, estas infracciones que estaban de manera detallada en el reglamento debieron estar en una ley. Ok, nosotros estamos presentando un proyecto de ley, el día lunes estamos presentando un proyecto de ley donde efectivamente el catálogo de infracciones debidamente detallado están contenidas en un proyecto de ley que debiera aprobar el Congreso. Perfecto. Y ahora sí, la del estribo. Usted me ha planteado casos que son espantosos, pues, ¿no? Lo de Loreto, Así es. ¿no? Pero bueno, también lo del Ministerio de Salud, vamos a aprovechar Así que es. viene la ministra de Salud ahora para preguntarle, que son responsabilidades muy claras. Pero desde la otra orilla Así es. se dice que ahora los funcionarios no quieren firmar nada, porque le tienen miedo a la Contraloría. Se le está pasando las manos a la Contraloría. A ver. Cuando usted efectivamente me dice, claro, 15.000 funcionarios y hay que llegar hasta el fondo de la situación, pero se está realmente regulando cómo sancionar, porque claro, el temor por el otro extremo es la parálisis, ¿no? Y a Así veces es, así el es. Perú se mueve en péndulo. Así es, también así es. es verdad, ¿no? Y te agradezco la pregunta porque me permite darte unos números bien importantes. A ver, de 33.000 funcionarios, 33.000 funcionarios que han ingresado a estos procedimientos administrativos sancionadores, a la fecha hemos sancionado aproximadamente 4.500. Ok. ¿Ok? Un poco más del 10%. Así es, 4.500. 15.200 ya no los vamos a poder tocar como producto de esta sentencia. Ya. Pero 13.500
nosotros hemos declarado o inadmisibles, improcedentes o inexistentes la sanción. Lo que te quiero decir en el fondo es que hay un filtro adecuado en la Contraloría y que este filtro es llevado a cabo por nuestros órganos. No es una Contraloría jacobina. Así es. Entonces, fíjate esos números, o sea, más de 13.000 funcionarios los hemos liberado de toda responsabilidad porque desde el punto de vista del procedimiento sancionador no tenían responsabilidad. Y es por eso que nosotros decimos de que en el caso de estos 15.200 funcionarios o servidores, son graves, por supuesto, así es. Y acá nosotros sostenemos que en efecto esto implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Y por eso estamos en esta suerte de cruzada de lograr que el Congreso nos apoye, que el Ejecutivo nos apoye, porque creo de que tenemos que responderle a la ciudadanía de manera adecuada. Sin duda. Gracias, vicecontralor Humberto Ramírez Trucios, por acompañarnos esta noche. Ha sido bastante aclaratoria su intervención. Muchas gracias, bueno, Sergio. esperamos que el Tribunal Constitucional también pues, nos explique un poquito más en detalle, ¿no? A ver si es que esto se está entendiendo bien o realmente se va a hacer un daño pues, a la lucha anticorrupción. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra de Salud. No se vayan. ¿Qué sector puede ser tan crucial, tan importante como el sector salud? Bueno, de repente ninguno, ¿no? Incluso pues educación, porque como hablábamos con la ministra Zulema Tomás, a quien le damos la bienvenida y que cumple 100 días, ¿no?, de gestión por estos días, su sector no espera. Y prácticamente a los ojos de la ciudadanía, la performance de salud marca su relación con el Estado, ¿no? O sea, es decir, ahí es donde uno cree hasta en su democracia, ¿no? O sea, hasta ahí va la importancia del sector salud, que bueno, muchas veces los detalles no están en las noticias, sobre todo que tanto nos afectan hoy en día, pero se está trabajando fuerte, por lo que comentábamos fuera de cámaras, y usted vive en permanente emergencia. Yo quería comenzar preguntándole sobre los avances en anemia, para entrar directo en materia, a la vena, para quedarnos en su sector. Ustedes han invertido 50 millones de soles en 865 municipios. Y a partir, entiendo, el 2 de mayo se van a impulsar visitas domiciliarias. ¿Qué podemos esperar con el tema de la anemia infantil? Buenas noches, Enrique, y quiero agradecer por la invitación. Y efectivamente, una de las políticas del gobierno es la disminución de la anemia, que contrarresta muchas veces a patologías que también tenemos a nivel de toda la salud pública del país. Pero la anemia tiene definitivamente, y gracias por preguntarme, porque quiero expresar a las mamás que la anemia muchas veces no manifiesta síntomas. Y en el Perú lo que más tenemos es anemia leve y moderada. Por lo tanto, estos niños de menores de 36 meses, si no controlamos esta enfermedad, definitivamente va a haber consecuencias en el desarrollo y crecimiento neuronal. Y efectivamente, dentro de esta política, no solamente estamos con el abastecimiento del hierro, tanto en gotas como en jarabe, sino que ahora efectivamente se ha transferido a 856 municipalidades 50 millones de soles con la finalidad de poder tener promotores comunales en cada región, por ende en cada distrito, donde sobre todo la anemia está en un porcentaje mayor. Ahí hay que darle y darle y darle. También sabemos que como gobierno nacional estamos articulando con el gobierno regional, con el gobierno provincial y el gobierno local. Antes nunca se ha hecho esto, Enrique. El gobierno está articulado con la única finalidad no solamente de disminuir la anemia, la desnutrición, la tuberculosis. Pero hay algo importante, que dentro de la política del gobierno tenemos, dentro de los 5 principales lineamientos, está el desarrollo social y el bienestar de la población. Y dentro de bienestar estamos nosotros, salud. Bienestar físico, bienestar mental, bienestar espiritual, bienestar en todo sentido. Pero y la cuarta política o la quinta política es la descentralización. Y por primera vez en el Perú se ha descentralizado la salud desde el punto de vista financiero, exceptuando inversiones. Se le ha transferido directamente a las regiones, a través del Ministerio de Economía, todo el presupuesto a la gobernación, a las jerezas, a las direzas, para que actúen rápidamente y no, como antes sucedía, de que llegaba en los meses de julio, de octubre, y no se podía licitar. Allí también hay una tensión en el debate, ministra, porque por un lado efectivamente los gobiernos regionales y las provincias y el interior del país reclama descentralizar,
pero de ahí se dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Van a avanzar con esas inversiones? ¿Tienen la capacidad para desarrollar todo esto? Estamos hablando de que ustedes están trabajando con 48 proyectos como nuevos establecimientos de salud y estamos hablando de una inversión de más de 3.000 millones de soles. Sí. El vicecontralor nos acaba de poner, es un casito, ¿no? Pero el casito de Villa El Salvador, donde han tratado de sancionar a unos señores que se demoraron un año en responder unas quejas de unos... levantar la observación. Exacto, levantar de los contratistas, y por no hacerlo, bueno, hay que pagarle 9 millones de soles a los señores. Entonces, uno se pregunta también qué tan preparados estamos aquí y sobre todo en el interior del país. Yo te agradezco por tu pregunta porque efectivamente la gran responsabilidad como ente rector lo tiene el Ministerio de Salud. Ok. Pero, vuelvo a señalar, el financiamiento, el uso del buen gasto, costo y eficiencia lo tienen los gobernadores, las regiones, y por lo tanto, aquí cuando hablamos de presupuesto en salud, mucho se dice, salud no tiene presupuesto, salud, discúlpeme, salud ahora tiene presupuesto, que necesitamos por supuesto, pero tenemos que gastarlo y no hay eficiencia en el gasto en las regiones. Pero nosotros como ente rector, hoy por ejemplo, Enrique, todo mi equipo técnico se encuentran en Piura, se encuentran en Tumbes, se encuentran en Loreto, se encuentran en Huánuco, se encuentran en Arequipa, porque tenemos que dar el soporte técnico para que se haga un buen uso de los recursos. Usted es gerenta de Servir, entonces sabe precisamente lo importante que es dar ese soporte. ¿Qué hacer para que sea permanente? O sea, ¿cómo hacer para que esto no sea pues un paso de técnicos que vienen de Lima y hacer un seguimiento mucho más eficaz? Que cada equipo o cada director de cada gereza o director de cada direza tiene que tener por lo menos tener conocimiento de gestión. Ya. No como ahora está sucediendo en enero. Eso lo ha hecho alguna vez usted, ¿no? En enero, por ejemplo, ¿qué pasó? Han comenzado a cambiar a los directores de las gerezas, de las direzas, han comenzado a cambiar a los directores de hospitales. Por que era favor. gente ya formada, que era gente que tenía el know-how, Miren, que no vas a esperar la curva de aprendizaje, que ya estaban sobre el caballo. En salud no podemos darnos de ninguna manera ese aspecto. Tiene que realmente conocer de administración, conocer de financiamiento, conocer de presupuesto, conocer de toda la cadena de los procesos operativos y estratégicos y de soporte que tiene salud. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué le han dicho sobre esos cambios? ¿A quién se va a poner? No. ¿Están ustedes satisfechos sobre...? O sea, definitivamente gracias a los GORES que se realizan, Ajá. ¿no? Los GORES de cada región y gracias a los MUNIs ejecutivos está interviniendo no solo el Ministerio de Salud, interviene todos los sectores. Ya. Porque estamos ahí en las regiones dando el soporte técnico. Es por eso que nosotros en cada región, donde vemos ciertas deficiencias, estamos enviando al ente técnico, ya sea en planeamiento, en presupuesto, en administración, en logística o en inversiones, para que puedan producir realmente un gasto eficiente. Pero lo otro que quiero señalar en cuanto, y volviendo a la anemia, que realmente es responsabilidad de todos, pero también la gran función que cumplen los alcaldes. Tenemos ejemplos, en 2018 hemos reducido la anemia en Higuaín, en Ayacucho, gracias a la articulación entre el alcalde y el Ministerio de Salud, la preocupación de ir casa por casa, la preocupación de estar pendiente que se le dé las gotas y el jarabe y una buena alimentación. Tenemos en Celendín, en Santa Cruz, en Cajamarca. Exacto, entonces ahora por eso estamos articulando directamente con las municipalidades, los alcaldes distritales, y de verdad le digo de que tanto los alcaldes distritales de Lima Metropolitana como las regiones están muy comprometidos, pero lo que manda son los resultados. Y también lo que nosotros estamos desarrollando en este caso a través de todo lo que vamos a poder nuevamente, vuelvo a señalar, a través de ir domicilio por domicilio con estos profesionales de la salud para que puedan ver efectivamente si está recibiendo las gotas, si está recibiendo el jarabe y sobre todo indicar qué tipo de alimentación tiene que tener los niños. Quiero agregar algo importante, donde más anemia ha habido últimamente es en la zona urbana. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Hemos disminuido en 2018 la anemia en la sierra y parte de selva. Pero esto es porque en las clínicas privadas me dicen no se les hace el triaje a los bebés, o sea, entonces... No se les hacía, ahora es una obligación. No se les hacía. Pero entonces... hay otra cosa importante, Enrique, la malnutrición. Es muy diferente a la desnutrición. Y aquí también hemos intervenido con la alimentación, la reglamentación de la alimentación saludable. Eso quiere decir que está cambiando, los hábitos alimenticios han cambiado para mal, incluso en sectores acomodados. Por eso, y hay anemia.
Mucho alimento industrial, mucho, ¿no? Procesados y multiprocesados, y es por eso que en esta gestión hemos reglamentado la alimentación saludable, hemos reglamentado los kioscos saludables en los colegios, hemos podido hacer la reglamentación de cannabis, hemos podido dar la reglamentación de enfermedades huérfanas muchas veces olvidadas y de alto costo, ¿no? Entonces, estamos nosotros interviniendo en este proceso. Efectivamente, el manual de advertencias publicitarias por el lado de octógonos. Detengámonos en lo que acaba de tocar, hay otros temas, vamos a tratar de aprovechar estos 10 minutos que nos quedan. El tema del uso terapéutico y medicinal del cannabis. El reglamento ha tenido también pues un debate, ¿no? Los grupos de interés por ese lado, que son las madres, sobre todo de los niños que tienen estas enfermedades complejas, y ellas reclaman tener la capacidad de ir ellas mismas regulando, ¿no? Porque esto es algo bastante, no es exacto, ¿no? En realidad, para muchas enfermedades, el tipo de dosis de aceite y demás. ¿Cómo va a avanzar esto? ¿Cómo ve usted que realmente pueda esto colaborar a quien debe beneficiar? Hay dos cosas importantes. El reglamento se ha aprobado, ahora falta la operativización, ¿sí? O sea, ya comenzarlo a operativizar. Y está en la responsabilidad nuestra del Ministerio de Salud acelerar este proceso a través de la Dirección General de Medicamentos e Insumos y también de DIGESA. Pero hay algo importante, nosotros tenemos el registro y el padrón, que son 7.000 pacientes que necesitan este tratamiento, y también hemos hecho dentro del reglamento, hemos acortado el proceso de aquellos que ya tienen un registro y que han estado utilizando. Entonces, estamos acelerando para que esto inmediatamente se ejecute, porque efectivamente hay eficacia, hay tratamiento, es un alternativo y un paliativo para disminuir el dolor. Lo es. ¿No? Entonces, hemos visto casos estamos, exacto, y también para el control de la epilepsia refractaria. O sea, hay resultados, definitivamente. Entonces, por eso es que hemos acelerado el proceso de la reglamentación del cannabis. Interesantísimo el tema de centros de salud comunitarios, coméntenos por favor, que es algo, siempre la salud mental, ¿no? A salud mental comunitarios me refiero, no se le ha dado la importancia que se debería y es tan fundamental. Y qué bien que lo mencionas, porque acabo de estar hace 2 semanas en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud, y el Perú está sirviendo de modelo porque es el único a través de este gobierno que se ha preocupado de hacer centros de salud comunitario de salud mental. En la actualidad contamos con 103 centros de salud mental comunitario, donde está conformado por psicólogos, médicos y personal de enfermería, y sobre todo con el tratamiento que antes era de alto costo y no estaba dentro de la posibilidad. Decían las familias. Exacto, y son los medicamentos que realmente, gran parte son por fallas de neurotransmisores o para que me entienda la población, son sustancias que nos faltan. Entonces, y hay tratamiento, y se lo da al domicilio. Ya no necesitan hospitalización. Eso es la gran ventaja que está al lado. Entonces, este año pensamos concluir con 159 centros de salud mental comunitario, y estamos sirviendo de ejemplo en todas las regiones del país de las Américas. Nos han tomado como ejemplo, y esto sí es una política centrada en la comunidad, centrada en la familia, y sobre todo para disminuir la violencia, no solo en la mente en la mujer, la violencia en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Estamos viviendo. ¿No? Entonces necesitamos definitivamente que esto sea de gran soporte para el tratamiento, para la prevención y la promoción de la salud mental del país. Hay también el tema de cobertura de acceso universal a la salud, ¿no? 88 peruanos tienen el SIS. Hay todo un debate en torno al SIS, cuánto tenía que haber de copago. Ya hay, entiendo yo, iniciativas, no sé cuánto de este porcentaje aporta en algo. Es decir, es víctima de su propio éxito en esa medida el SIS, en la parte de la cobertura, ¿no? 55% de peruanos están en el Seguro Integral de Salud y 30% parte del Seguro Social. ¿Esto va a ir cambiando? ¿Usted va a orientar hacia un lado, hacia el otro? ¿Cuál es la estrategia? Una de las políticas del gobierno es la universalización de la salud. Y efectivamente, hablamos de 88% que tienen seguro. Y dentro de este seguro, cerca del 56% pertenece al Seguro Integral de Salud, un 28-29% a Seguridad Social y los demás a clínicas privadas o seguros privados. Pero hay un 12% que no tienen todavía el seguro integral o ningún tipo de seguro. ¿Ahí van a entrar con el SIS o con eSalud? Estamos viendo casualmente de estos 4,5 millones de población, porque eso es, de esos 4,5 millones de población, el 40% pertenece al seguro integral, o sea, está en nosotros
con los alcaldes Salud tiene su propia y a administración. través del MIDIS poder localizar a estas personas que se encuentran sobre todo en comunidades nativas y en comunidades altoandinas. Y ahí el Seguro Integral de Salud hoy está yendo también a registrar porque son a ellos quienes pertenecen. ¿Se sostiene, se financia el CIS? Sí, ¿Sí? solo que tenemos que hacer buen uso del gasto. O sea, nosotros hablamos de calidad de gasto, miren, por primera vez en el Perú se les ha transferido el 18 de enero a todas las regiones el presupuesto del Seguro Integral de Salud, en el rubro donaciones y transferencias. Sin embargo, ¿cómo está la ejecución? Ya a eso voy. Entonces, por eso nosotros estamos entrando a tallar a todas las regiones porque eso del Seguro Integral de Salud, el 85% es para medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Buenas compras, se habla también o de corrupción o que se compra mal. Los laboratorios privados, pues no lo dicen, además nos ponen a nosotros como los malos, dicen los privados, cuando en realidad casi toda la compra la hace el Estado. Entonces, ¿cómo va avanzando eso? Yo tenía entendido que el gobierno estaba cocinando algo ahí para realmente transformar este sistema. Y lo estamos haciendo. ¿Cuándo Mire, va a haber le comento algo importante. Y ahí está la primera política del gobierno, la lucha contra la corrupción. Más si se trata de presupuesto con la salud. Y nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción. Ahí, mire usted, lo acaba de decir, las inversiones en salud. Hospitales hermosísimos parados en varias regiones por adendas, arbitrajes, corrupción. Eso es corrupción. ¿No? Eso es corrupción. Y en todos los aspectos, en todos los aspectos. Pero el Seguro Integral de Salud está cumpliendo un rol fundamental en que este presupuesto tiene que ser a través de la compra efectiva de licitaciones públicas y estamos pensando efectivamente en compras corporativas. Es cierto, hemos perdido la confianza a través de Cenares. Porque llegaba julio, agosto, septiembre, a los hospitales venían y decían, no, ya se colgó, se cayó la licitación, no hay medicamento, así que compren ustedes directamente. Ahorita ya se está haciendo las licitaciones para que en junio, julio, comience a distribuirse a nivel nacional los medicamentos esenciales y estratégicos. Y sobre todo, ya en julio uno puede decidir, se colgó la licitación, no hay este medicamento, inmediatamente el presupuesto comienza a ejecutar las ejecutoras, las direcciones de hospitales o instituciones o de centros de salud. Yo quería, no quiero terminar en una nota triste, pero se lo comentaba fuera de cámaras porque la vimos precisamente al pie del cañón, pues en este día trágico que fue lo de Alan García, ¿no? Y usted es anestesióloga cardiovascular, entonces le tocó vivir también ese momento muy complejo, me imagino, muy dramático. Sí, fue un momento muy doloroso. Ver la situación del expresidente Alan García con un traumatismo encefalocraniano por herida de proyectil de bala. Se hizo todo lo posible. ¿Usted fue testigo? Sí, estuve en sala de operaciones. Y cada momento salí a hablar con la familia. Hemos hecho lo posible y lo imposible a tal punto de poderlo colocar en una máquina de circulación extracorpórea, pero era tanta la hemorragia que no se podía controlar, ¿no? Entonces tratamos de poder salvarle la vida, hicimos todo lo posible. Cuénteme, ¿el suicidio es un problema que se ha agravado en el país en los últimos años? He tratado de encontrar estadísticas actualizadas y son un poco difíciles. ¿Es un problema relevante? ¿Está por encima de la región, por debajo, en el promedio? No tenemos hasta este momento una estadística. ¿Por qué? Porque recién se está visibilizando. En estos 2 últimos años, visibilizando quiere decir que recién, como estamos trabajando y el gobierno ha tenido interés en la salud mental, recién se están haciendo todo lo que corresponde a este proceso y dentro de ello está el suicidio, ¿no? El suicidio se da por etapas de procesos de neurotransmisores. Muchas veces se habla de la conjunción de 2 neurotransmisores importantes, que es la dopamina y la serotonina, ¿no? Entonces, en un momento dado se produce, pero todo eso es salud mental y por eso es que estamos trabajando sobre esto. Perfecto. Ministra, muchas gracias por esta visita, ha sido muy interesante esta conversación. Repítala, por favor, para cuando vayamos avanzando en los temas y suerte en esta gestión, como digo, pues en un sector fundamental para el país. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Eso ha sido todo en Cara a Cara. Nos reencontramos mañana viernes, así que sigan ustedes en la programación de las señales de TV Perú. Buenas noches.